Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora donde estén escuchando este podcast. Agradezco su atención y sobre todo a quienes están compartiendo este material importantísimo porque se aproxima una gran crisis económica. Los motivos y los detalles del por qué se dan estas crisis económicas dentro del capitalismo están explicadas en los 4 volúmenes del Capital. Nosotros hemos hecho podcast sobre el tercero porque consideré que del primero hay muchos podcasts razonablemente bien y del segundo me parece que sí hace falta. Yo hice algunos podcasts sobre el segundo, pero me gustaría más enfocarme en el cuarto. También tengo algunos podcasts sobre el cuarto volumen. En fin, si no he hecho sobre el segundo y sobre el cuarto, pues es por falta del tiempo. Sin embargo, cada vez que me toca platicar, les platico de lo que trata el segundo. Y algunas veces hasta del cuarto. ¿No? Pero no lo he hecho de forma sistemática por falta de tiempo. No soy un liberado. No soy un full timer. O sea, no me puedo dedicar de tiempo completo porque no tengo los recursos para ello. De ser así, ya lo hubiera hecho, ténganlo ustedes por seguro. Desafortunadamente, tengo que avanzar a otro ritmo, porque tengo que ganarme la vida. Y no me permite mi vida gritar más allá de las posibilidades de mi garganta. Trotsky en alguna ocasión explicó que no podíamos gritar más allá de lo que la garganta nos podía dar. Por eso a veces también tardo en hacer podcast. Sin embargo, hoy creo importante hablar del cambio de orientación que se dio en la Fed en Estados Unidos y dar una explicación de qué sucedió o qué es lo que está sucediendo. De acuerdo a nosotros como marxistas, todos estos acontecimientos en la economía política, en la decadencia del capitalismo, los ha explicado Carlos Marx a detalle y ha demostrado él que él fue quien tuvo la razón, él y Federico Engels, claro, porque han de recordar que el volumen 2 y 3 fueron reescritos, digamos, por Federico Engels y fueron publicados de forma póstuma. A Marx, el cuarto, hay 2 versiones del cuarto volumen, que es la de Kautsky y otra la soviética. Bueno, entonces, terminado el paréntesis dentro, ya saben que a mí me gusta hacer podcast con paréntesis adentro, en fin. El cambio de orientación es porque ya no había líquido. Acostumbra decir que en Estados Unidos hay mucho dólar, pero ¿qué creen? La verdad es que no era tanto en los dólares que había. Realmente era muy poco el dólar que había. Es decir, el líquido, el dólar, era muy poco. ¿A qué me refiero con que era muy poco? Si a cada rato se oye que están imprimiendo dólares, o se escuchaba. Y que el dólar venía en caída. Bueno, pero entonces, ¿qué quiero decir cuando les digo que hay pocos dólares? Resulta que la deuda es más grande, la deuda de los banqueros estadounidenses, que todo el líquido que hay. En todo el mundo.
debemos recordar que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Bueno, parece paradójico que los países más industrializados sean los más endeudados, pero no es así. Resulta que la industria pesada siempre para avanzar necesita muchísimo de los préstamos. En ese sentido, se vuelve un supermotor del capitalismo, el capitalismo financiero, porque es él el que le presta dinero a los banqueros, a los industriales cuando estos necesitan producir. Si no fuera por esto, no avanzaría tan rápido el capitalismo. Digamos, hay de motores a motores en el capitalismo. Un motor, sin duda alguna, del capitalismo, es decir, algo que hizo que el capitalismo avanzara de forma marcadiablo, fue el maquinismo, la revolución industrial, ¿no? Esta situación de meterle la máquina donde tú superaste a las capacidades del obrero y sustituías la mano de obra, la fuerza de trabajo en muchas ocasiones por capital constante. Ese fue bueno. Otra es la ley general de la acumulación capitalista, que las empresas gigantescas, digamos que los capitalistas grandotes, digámoslo, se comen a los pequeños, y esto los hace cada vez más grandes. De hecho, dice Marx que este evento, esta ley hace que el capitalismo crezca todavía con mucho más velocidad que el simple maquinismo, no más que el propio maquinismo. Y otra razón que hace crecer el capital de forma endemoniada es el capitalismo financiero. Es decir, la industria productora de capital. Pues bien, el banquero suele prestar mucho a todo el mundo de forma indiscriminada. Pero hay un momento donde presta tanto que a la larga hay que pagar lo prestado y no alcanza a todos para pagar lo prestado. Entonces empiezan a emitir bonos de deuda. Pero a la larga esos bonos de deuda también regresan como deuda y hay que pagar esas deudas. Entonces es ahí cuando todos estamos en números rojos. Y la crisis empieza a expresarse como una crisis del sistema financiero. Y entonces todo el mundo está en números rojos. Para evitar esta situación, los capitalistas hacen muchas cosas. Pero a la larga, de tantas cosas que hacen, lo único que hacen es sí prolongan la crisis económica durante un periodo, pero a costa de que se acumule y que la deuda a la larga vaya creciendo, y a la hora en que haya que pagar la deuda sea mucho más grande de lo que haya que pagar. Pues sí, cuando los banqueros cuando los banqueros les llegan todas las deudas del mundo, significa que no hay dinero suficiente. Y entonces, en esos periodos, lo que suele hacerse es guardar el dinero, y el dinero oro. Entonces es el oro quien empieza a salir de las bóvedas. Y resulta que el dinero que sale de las bóvedas sale de un país a otro y sale brincando. Cuando ustedes ven que el oro anda brincando de un país a otro, es síntoma de crisis económica, ¿no? Entonces, lo que están haciendo en este momento para evadir la crisis económica por un periodo más es imprimir más dinero. Entonces, o sea, más dólares, porque hay pocos dólares. Imprimen más dólares para hacer que los dólares y poder pagar las deudas. Entonces, tú pagas las deudas imprimiendo más dólares, ¿no? Imprimiendo más, pero para imprimir más dólares tienes que hacer que baje la tasa de interés. ¿Por qué? A ver, ¿qué relación hay entre lo uno y lo otro?
como yo les acabo de explicar, o mejor dicho, como Marx nos explicó a todos nosotros. Los industriales sí necesitan muchas deudas, porque siempre el industrial para producir necesita dinero de más, es decir, capital de más. Y ese dinero de más es el dinero que le provee el capital constructor de capital. El capital constructor de capital, o sea, el banquero. Entonces, cuando se da esta situación, es cotidiano. No es que se den un día, sino que es de toda la vida, se tiene que todo. Entonces, en ese sentido, el banquero está por arriba del industrial. En cierta forma, el capitalismo ya más avanzado, en el capitalismo más avanzado, ha llegado cierto momento, llegada a cierta forma, el capital industrial está a las órdenes del financiero, porque es el financiero el que determina a quién le presta, a quién no le presta. Entonces, el financiero tiene a todos bajo control. A todos. Eso de que el cuarto poder, que los medios de comunicación, eso es pura charlatanería. Un paréntesis dentro de la explicación, ¿no? No. Los medios de comunicación también necesitan el préstamo del banquero. Es decir, entonces los medios de comunicación brincan el sol y bailan el son que les pone el banquero. Aquí es el banquero el mero. Incluso los medios de comunicación hacen lo propio. Así que en última instancia, la línea que emiten los medios de comunicación es la línea que les permite, en la última de las instancias, el banquero. Creo que ya termino con esto el paréntesis, ¿no? Entonces, el industrial que cotidianamente pide dinero, para pedirlo necesita que el capital que pide que le cueste poco. Es decir, que las tasas de interés sean bajas. Porque si las tasas de interés son muy altas, entonces el industrial no puede producir. Y se para la producción. Entonces, cuando tú tienes tasas de interés muy altas, ese ya es el síntoma completo de la crisis económica. Porque cuando las tasas de interés es muy alta significa que hay pocos préstamos, y si hay pocos préstamos es porque todos quieren préstamo al mismo tiempo, pero no hay préstamo para todos, porque no hay dinero para todos, porque no hay dinero para pagar. Entonces, la única forma que tú tienes para bajar la tasa de interés es imprimiendo dinero para poderle dar dinero a todos y que todos tengan préstamos. Pero el imprimir dinero a todo significa una inflación en los precios. Sí, porque producir dinero se vuelve... es como si yo, por ejemplo, dijera, ¿libro? Vamos a poner un ejemplo, un paréntesis para entender por qué suben los precios. Rápido. Es como si que dijera, un libro vale lo que 2 peluches. Un libro vale 2 peluches. Pero si yo produzco y digo que al rato produzco 5 y digo, bueno, un libro vale lo que 5 peluches. Al rato, ¿qué es lo que pasa? Es que baja el precio del peluche, ¿no? Lo que termino fue, o reduce, mejor dicho, reduzco el valor de los, reduzco el valor de los peluches. Y va reduciéndose el valor del peluche. Ahora, la mercancía por excelencia en el capitalismo es el dinero. Y si produzco más rápido dinero, significa que reduzco el valor. Y lo único que ocurre es que si una misma mercancía, por ejemplo, la mercancía libro, necesitas más dinero para conseguirla. Porque la producción, porque
la producción de dinero fue cada vez mayor y con eso hiciste que el dinero valga menos. Lograste que el dinero valga menos. Pero al mismo tiempo, dada la decadencia de la cuota de ganancia, los salarios no pueden crecer al mismo ritmo que crece el dinero. Perdón, los salarios no pueden crecer al mismo... Sí, que el libro, perdón. El salario no puede crecer al mismo ritmo con el que crece con las necesidades, pues. Porque el salario, de hecho, está cayendo. Porque la forma clásica en cómo encuentran los capitalistas para abatir la decadencia de la cuota de ganancia, que ya explicamos esta ley del capitalismo, la ley de la decadencia de la cuota de ganancia, ya la explicamos. Y se explicó en el Museo León Trotsky, por cierto, y ahí está el video de eso. Entonces, no puede el capitalista subir salarios. Y en ocasiones tienes que incluso hacer que caiga el salario. Entonces, mientras produces más dinero y el dinero vale cada vez menos, el salario se hace más pequeño para que el capitalista tenga que abatir la decadencia de la cuota de ganancia. Y entonces todo se vuelve inaccesible. Y tú ya sientes como obrero los estragos de la crisis económica. Pues bien, la Fed ya vimos que cambió de técnica o de táctica, ¿no? Antes era con Donald Trump el peleo de Jerome Powell entre Donald Trump, que no, yo no voy a bajar tasas de interés. Ya entienden por qué. Bueno, de hecho ya lo había explicado, pero ahora lo vuelvo a explicar porque hay que explicar la razón de por qué cambió de táctica Jerome Powell, y ahora él va a hacer, se espera que se hagan 2 recortes o que la Fed haga 2 recortes en lo que termina, en lo que viene del año. Y esa está la razón. Que la industria, que de hecho en Estados Unidos ya no había préstamos. Lo que estaba pasando es que en Estados Unidos ya los préstamos no se daban. Al menos a la gente ya no le daban préstamos. Oye, que en Argentina la gente está pagando la comida con la tarjeta de crédito. Y que en Estados Unidos desde hace años la gente pagaba la comida con la tarjeta de crédito. Pues eso que ya se venía en decadencia en Estados Unidos. Ya la gente ni siquiera podía pagar la comida con el préstamo del crédito. Del préstamo que les dan en las tarjetas. Porque los préstamos ya son cada vez más escasos. Incluso, a nivel personal, a nivel del proletariado, ya era muy difícil conseguir los préstamos. Entonces, la única forma que había para hacer más accesibles los préstamos y evitar que se caiga la economía hacia una crisis económica era pues bajar la tasa de interés, o para decirlo como dicen los ¿cómo se llaman estos? Los economistas, los recortes a la tasa de interés. Sí, los recortes a la tasa de interés. Sí. Entonces, para evitar una crisis económica, se espera 2 recortes a la tasa de interés, porque ya no había líquido. Esa es otra realidad, que ya no había líquido. Entonces, recortas la tasa de interés, con eso permites, dado lo que ya les expliqué, volver a imprimir dinero y volver a dar préstamos y seguir pagando, a costa de que los precios se hagan más grandes. Sí, y dada la decadencia de la cuota de ganancia, la gente menos va a poder, los salarios siguen cayendo y va a Estados Unidos abiertamente para una crisis económica. Ahora, fíjense bien, ahí está pasando otra cosa en Estados Unidos. Resulta que ya no es como antes, donde el Estado intervenía en las empresas
prestándoles dinero y que, sí, préstame dinero porque me voy a la ruina y que y que el Estado sale a defender a la industria, a los empresarios y que hace que las deudas de los empresarios se vuelvan deudas públicas, ¿no? Que las deudas públicas se vuelven deudas, que las deudas privadas se hacen deudas públicas. O sea, FOBAPROAS. Pero ahora no solo es esta situación de los FOBAPROAS en Estados Unidos. En Estados Unidos ya tomaron la decisión de que sí, vamos a salvar, pero no va a ser de a gratis. De una vez, el Estado de Estados Unidos está empezando a tomar control de las empresas a las que les prestan, porque ya no son préstamos. Ahora compran activos de las empresas. Compran acciones y como están comprando acciones de las empresas en Estados Unidos, ya tiene poder el Estado sobre las empresas en Estados Unidos. Ya no es nada más te presto porque te presto. Ahora te estoy prestando, pero a cambio de que yo como Estado voy a meter la mano. ¿A quién están imitando? Sí, a China. Están empezando a tomar los Estados Unidos el mismo papel que están tomando los chinos. Están repitiendo el papel de los chinos, los Estados Unidos. ¿A qué les recuerda esta situación? A la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, lo que tuvieron que hacer los Estados Unidos para aguantar el ritmo de la economía de guerra, tuvieron que llevar a cabo durante un periodo una economía planificada. ¿Qué están haciendo actualmente? Una vez más, repitiendo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué te suena? ¿Sí? A que posiblemente este movimiento también vaya en camino hacia allá, a que se están preparando para una tercera guerra mundial, posiblemente. Pero suena a que incluso estén preparando su propia economía. Una, para evitar la crisis económica, la más importante es para evitar la crisis económica, y en una segunda instancia, incluso si llegase a estallar una guerra mundial, están preparando la economía para una economía de guerra y repetir los pasos que hizo los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Están preparándose incluso para un escenario así. Son dos cosas, ¿no? Porque resulta que China está en una capacidad superior de creación de armamento. Entonces China actualmente está creando muchísimo más armamento, muchísimo más rápido que los propios Estados Unidos. Y es el propio Pentágono quien lo está reconociendo. Que China ya construye muchísimo más, en el propio Pentágono ya están reconociendo. China está construyendo muchísimo más material bélico que lo que pueden construirlo los Estados Unidos. ¿Gracias a qué? Gracias a su potente industria pesada. Nosotros decimos que muchas veces lo que ocurre en el ejército y lo que ocurre en todas esas cosas de cuestiones armadas y todo eso es un reflejo de lo que ocurre en la economía del país. Y sí, eso te habla de si China es capaz de producir más armamento, haya sido como haya sido, tiene muchos defectos, a veces la industria armamentista china, pero ya es capaz de producir más armamentos, sea como sea. A lo mejor muchos armamentos no tienen la calidad de los armamentos estadounidenses, pero ya produce más. Y eso cuenta.
Y eso es difícil para la economía estadounidense. Bueno, para pronto. Lo que quiero decirles en todo esto es que como China ya produce más y puede hacerlo con mayor eficacia cada vez más, Estados Unidos se ve comprometido y tiene que estar al nivel de una economía de guerra. Y para ello volvió a repetir o está repitiendo el esquema de la Segunda Guerra Mundial para ser un poco más competitivo de lo que es actualmente. Los acontecimientos en Venezuela podrían incluso terminar o desembocar en una tercera guerra mundial. De hecho, eso ya lo habíamos explicado, que cuando tú cierras la ruta de las mercancías en algún momento dado, cualquier cierre de las mercancías podría terminar en una tercera guerra mundial. Esperemos que no. La revolución socialista pararía esta terrible perspectiva. El día de hoy, en Venezuela, estuvimos viendo movilizaciones por parte de los proletarios, pidiendo paz en contra de la movilización de tropas estadounidenses o de los marines estadounidenses, como quiera que sea. Y esto es importante, pero la única forma de garantizar paz, como hemos explicado, es convirtiendo la guerra en guerra civil, en última instancia, o convirtiendo la guerra en una revolución, en la revolución socialista, que es su equivalente. Y de allí la necesidad de nuestra parte para llevar las ideas socialistas hacia todos lados del mundo. Lo que paralizó la Primera Guerra Mundial fue la Revolución Alemana del 18. Igual aquí. Una revolución socialista pararía ya, la perspectiva de la Tercera Guerra Mundial. Por eso es importante no trivializar lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Y no, es que se ve que no va a aparecer nada. Decían los mismos que se pusieron de acólitos del Partido Comunista de Venezuela. Los mismos que se pusieron de acólitos con Samán. Y a su vez, el Partido Comunista de Venezuela se convirtió en el acólito de la derecha más reaccionaria en Venezuela, la de Corina Machado, la de Guaidó y todos estos, ¿no? Entonces imagínense los revolucionarios ahí que se suponía que se estaban distinguiendo con su nombre de revolucionario de los estalinistas y luego volviéndose los acólitos de los estalinistas y los estalinistas de acólitos de la derecha super extrema. ¿No? Eso es como un trenecito, ¿no? Unos agarrados de las manos, es decir, un vagón agarrado de otro vagón y este vagón agarrado de la locomotora de la derecha extrema venezolana. Dices, carajo. Ya ensuciaron el nombre de Partido Comunista Revolucionario. Dices, si se suponía que el nombre era para distinguirse de los estalinistas y los otros de acólitos detrás del estalinismo, dices, por más que eran los dirigentes, querer lavar las manos o no mencionar la situación. ¿Ya? Para la historia quedó eso. ¿Ya? Que digan lo que quieran, para la historia ya está grabado ese error.
Ahora, ¿pueden corregirlo? Sí, ¿cómo no? Está bien. Lo que decía Lenin, cuando se comete un error, es, primero, hay que reconocerlo. Y lo segundo es tomar medidas para que ese error no se vuelva a repetir. Pero si callas el error, que es lo que ha venido haciendo la dirigencia del Partido Comunista Revolucionario, no reconocerlo. Y después de que no lo reconoces, no manches. Luego, no hablas de él. Pues peor aún, ¿no? Pero hay que reconocer. Y sí, claro, ¿qué calidad tiene tu dirigencia? Si caes 1, 2 y 3 veces en el mismo error, significa que es una tendencia política y lo que tienes que hacer es cambiar de dirigentes, ¿no? En México, en el 2012, la gente gritando revolución, ¿no? En contra de Peña Nieto, para evitar la imposición de Peña Nieto. Y estas gentes, bien, gracias. La gente estaba desesperada, gritando, incluso pidiendo fusiles. Y aquí en México, nada. Se pusieron del lado de la burocracia de Morena, ¿no? Eso no, y para evitar un estallido revolucionario en México. Pues, claro que es un error. Y así cometes 1, 2, 3, 4 veces. Pues ¿qué quieres que te diga? Pues es una tendencia que hay que evitar. Bueno, con los actuales dirigentes de esas secciones, nada. Lo que es necesario es removerlos. Esa es. ¿Por qué? Porque es una tendencia política y hay que cambiar la tendencia política. La segunda es orientándose hacia el proletariado. No hay una orientación hacia el proletariado, de ahí tienes esa serie de errores tras errores, ¿no? Y en las perspectivas, esto ha quedado claro 1, 2, 3, 4, 5 veces. No pueden pronosticar nada, porque han perdido sus vínculos con la clase obrera. Sí, volviendo al tema, ya ven que me gusta hacer paréntesis entre paréntesis. Y volviendo al tema de la crisis económica. No hay liquidez. Y eso significa que el dólar ha caído muy bajo. Así es que si tú me dices, no, es relativo la diferencia entre China y los Estados Unidos es absoluta. Y queda claro en la situación del ejército. Otra vez queda claro. Miren, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría era un tanto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero era de esta forma, fíjense. El armamento es, yo hago una bomba nuclear, entonces la Unión Soviética contestaba, yo hago una más grande. Entonces Estados Unidos dice, pues yo hago otra más grande. Y la Unión Soviética, otra más grande todavía, ¿no? Entonces, pues yo hago un portaaviones, pues yo hago otro portaaviones más grandote, no, pues el mío más grandote. Entonces era como luchar a la par. Si yo hago algo mejor que lo que tú hiciste anteriormente, ¿no? Entonces estaban luchando a la par. Esta guerra contra China, contra el ejército chino, contra el ejército popular, es distinto. No es una guerra de simetrías, como la que les acabo de mencionar, es una guerra de antisimetrías. Dice, bueno, tú me estás presentando un portaaviones bien machín y bien acá. Pues, ¿qué crees que voy a hacer yo para reventarme a tu portaaviones? No voy a construir otro portaaviones. Voy a hacer un enjambre de drones para romperte tu portaaviones. Y si yo hago entonces un avión caza bien poderoso, pues bueno,
Pues entonces, para tumbarte tu avión todopoderoso, construiré un arma que flote, o mejor dicho, que orbite alrededor de la Tierra y que en el momento preciso en que yo necesite que caiga esta arma, va a caer. Mocos. ¿Se dan cuenta? Es una guerra de antisimetrías. Ya no es yo hago una cosa, entonces yo te imito y hago lo contrario. No, es una guerra de antisimetrías. Esto vuelve súper interesante la guerra de China, de ver quién produce más, y muestra la versatilidad de la industria pesada china, que no tiene la industria estadounidense. Ahí tienes otra muestra, ¿no? No, si tú me vas a decir que la superioridad estadounidense es porque todos somos el dólar, pues no. Ya el dólar ya no vale lo que antes valía. Es lo que acabo de explicar. Van a ser 2 tasas, 2 recortes de la tasa de interés en Estados Unidos. Se espera un cambio de estrategia y se acabó. Ya el dólar no vale lo que vale. Sí, ciertamente. Es que los yuanes chinos no pintan. Pues no pintan. Pero sin duda alguna, Estados Unidos, la economía estadounidense basada en el dólar se cayó. Todo el mundo está comprando oro. Yo ya he dado en otros podcasts datos de cómo el oro se compra mucho más y como nunca en la historia se levantó el precio del oro por encima del precio del cobre. Y que hay poco oro que incluso tú compras oro y tú compras promesa de oro, y aunque tú tengas la promesa de oro, eso no significa que te van a dar tu lingote de oro después de un rato. Es más, me parece que el lingote de oro cuesta $1,000,000, o hasta el último dato donde yo me había quedado cuesta $1,000,000, ¿no? Como les reitero, los precios del oro a veces van en incremento y cada vez el jonrón es más grande y se va la bola, ¿no? Del campo de béisbol y se va y se sigue yendo. Y en una de esas hasta alcanza la Voyager, ¿no? La Voyager es el satélite que se salió del sistema solar. Y entonces aquí lo mismo, ¿no? Se va, como la Voyager, ¿no? Y algo así está pasando con el precio del oro. ¿Por qué? Porque eso significa que ya nadie confía en el activo dólar. La confianza en el dólar ha desaparecido. Cuando la gente voltea a ver el dólar, el oro, significa ya no confío en el dólar. Pero tampoco confío en el yuan, ¿de acuerdo? Pero eso significa que lo que tú creías que era la prueba de superioridad de China, de Estados Unidos sobre China, se volvió nada. Se está volviendo nada. ¿Qué es lo que va a salvar esta situación? El triunfo de la revolución socialista. Ya, para pronto. ¿Y qué necesitamos para el triunfo de la revolución socialista? Pues sí, un partido revolucionario, un partido del proletariado que sea capaz de llevar a las masas proletarias a la toma del poder. Porque crisis económica ya presenta síntomas de crisis económica Rusia y China. No va a haber chance para una tripolaridad, una multipolaridad. No, eso no. No tiene sentido la multipolaridad. No va a haber multipolaridad, por favor, eso no existe. Ya, no va a haber.
porque hay una decadencia de la cuota de ganancia en todas las empresas a nivel mundial. Y sí, China alcanzará a Estados Unidos, pero ¿saben? Gran triunfo. Válgame, grandísimo triunfo. La cuota de ganancia en las empresas chinas será más o menos la misma cuota de ganancia de las empresas estadounidenses, que será prácticamente cero. Ja, 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 ja. Pero en fin, ahí tenemos. Que ahora sí que, pues sí, ya están al nivel, más o menos al nivel. Y ya no es relativo como nos lo quieren hacer creer. Es absoluto. Es más, ya hasta lo saben. Todo el mundo lo sabe ya, finalmente. De hecho, la Tercera Guerra Mundial, si es que estalla, o esa perspectiva, porque nadie sabe si va a estallar o no va a estallar, ¿eh? No tenemos una bola de cristal que nos diga, pero no va a haber, quién sabe qué va a pasar, ¿no? No está en mis manos saber si va a pasar o no sabemos, ¿no? Esperemos que se atraviese una revolución socialista de por medio, ¿no? En fin. Pero, fíjense ustedes que creo que era Ted Grant o León Trotsky o los dos quienes creían que incluso podía estallar una guerra, entre Gran Bretaña y Estados Unidos, si en el momento en que Gran Bretaña se sintiera rebasada por los Estados Unidos. Entonces decían, sí, entonces podría estallar. Había una perspectiva de un estallido de una guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña por sentirse rebasada. Y esta posibilidad de una tercera guerra mundial expresa también eso mismo. Un arrebato de la burguesía estadounidense contra la burguesía china tras sentirse rebasada. Si fuera absoluto, como si fuera relativo, como se dice, pues entonces no tendríamos una guerra relativa. ¿O qué significaría eso de una guerra relativa? Pues no, sería una... Estamos ante, desafortunadamente, una posibilidad de una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque ya se sintió rebasada en el mundo la burguesía estadounidense. Porque el mundo es muy pequeño y no caben las dos. Por eso no puede haber una multipolaridad, porque el mundo es muy pequeño. El mercado se volvió muy pequeño para la superproducción que está habiendo entre Rusia, Estados Unidos y China. Es muy pequeño el mundo para las tres. A la larga es una la que tiene que determinar qué es lo que va a pasar. Acuérdense, el capital chiquito es absorbido por el capital grandote. No es muy... el mundo es muy pequeño solamente para tres. Esa es la otra explicación de una posibilidad de una tercera guerra mundial. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Pero eso no hay que trivializar lo que ocurre en Venezuela. Reitero, no hay que trivializar lo que pueda ocurrir o lo que esté ocurriendo, o incluso hasta en Sudán. Ahora vemos, incluso en Sudán. Se tapa una zona una ruta de las mercancías y tienes un brote. Bueno, creo que hay otra cosa más. ¿Cómo es que tú me dices que es relativo el rebase de China por Estados Unidos y al mismo tiempo tú me puedas decir que la decadencia del sistema capitalista es absoluta? Si tú me estás hablando de una decadencia del sistema capitalista absoluta,
es porque me estás hablando de una inexorable decadencia del capitalismo en Estados Unidos. Como la que fue la principal superpotencia mundial. No concordaría. Porque entonces me estarías diciendo que tiene escapatoria. Si tú me dices que es relativa a la decadencia de Estados Unidos, entonces me estás diciendo que el capitalismo tiene salida, que tiene una caída. Y en cierto modo, el capitalismo siempre encuentra salida, ¿no? Si no hay una revolución socialista y un partido revolucionario que se ponga enfrente, sí. Pero en este momento lo que queda claro es que históricamente está decadente el capitalismo. Cumplió su misión histórica el capitalismo. Y económicamente, actualmente, también está de capa caída. Entonces, el capitalismo estadounidense está degradado de forma absoluta. Por ahí me estaba escuchando también otro argumento de que no, en China no hay capitalismo y una prueba es que el 90% de las personas tienen vivienda en China. Eso es una expresión de capitalismo. Eso de que el 90% de la población china tenga vivienda, eso es una expresión de capitalismo, no de socialismo. Federico Engels lo explicó en su texto sobre la vivienda. Eso ya lo explicó Federico Engels. Y de hecho ya hice podcast al respecto. Lo que en el socialismo se ve es que las casas no vuelven o no tienden a ser propiedades de una persona, sino que siguen siendo propiedad del Estado. Y que estas casas cada vez se vuelven más poderosas en el sentido de que el Estado es el que las reconstruye, el Estado es el que les provee agua, el que les provee gas, o sea, energía, el que les provee todo tipo de necesidades, las provee el Estado. ¿No? No las provee otra persona, sino es más que el Estado lo provee. Todo eso lo provee el Estado, como por ejemplo en la Unión Soviética, ¿no? Es un ejemplo de lo que pasaba en la Unión Soviética. Que por ejemplo cuando era necesario, cuando hacía mucho frío, el gas no lo cobraban por vivienda, ¿no? Sino que el gas llegaba a todas las viviendas y que cada vivienda agarre lo que necesitara, ¿no? Y que el costo del gas pues era simplemente la renta, ¿no? O sea, no había propiedades de la vivienda, ¿no? Para pronto. Entonces cuando se reinstaló el capitalismo, tuvieron que cambiar esa situación y el sistema de calefacción en las viviendas tuvieron incluso que cambiarlo para poder prorratear la cantidad de gas que consumía cada vivienda. ¿Eh? Entonces el hecho de que la población en China, el 90% tenga vivienda propia, es una muestra de capitalismo. Es una prueba más, no de que China no es capitalista, sino de lo contrario, de que hay un capitalismo en China. Ahora, el hecho de que cada persona tenga o cada poblador tenga una vivienda en China, eso hace que la persona se esclavice al crédito que hay que pagar para esa vivienda. Y eso hace a la persona, en la última de las instancias, víctima del capital productor de capital, es decir, del capital financiero.
¿Ven? Te vuelves víctima. Lo que vemos es que la población china es víctima directamente de los capitalistas financieros, de los banqueros. Bueno, creo que ahora sí es todo por el momento. Espero que les haya gustado este podcast y que me ayuden a distribuirlo. Pues muchas gracias.